La noche, que es el tiempo que estamos en esta tierra, sí les hace sentido eso, ¿verdad? Es el tiempo que Dios nos da para comer del Cordero, para que asimilemos todo lo que Jesús es, el tiempo que estamos aquí en la tierra. Es por eso que cuando fue la primera Pascua, ya que le llamaron así, no que no había habido antes con Abraham y Enoc, todos ellos tuvieron unas experiencias espirituales que de verdad, cuando usted los vea allá, les va a preguntar qué experiencias tuvieron ustedes, porque han de haber sido asombrosas. Pero en el tiempo de Israel, cuando celebraron la primera Pascua, nos da una revelación esa Pascua. Lo que está en Éxodo capítulo 12, créame que es una revelación. Cuando usted lo estudia, lo escudriña, lo desmenuza, toda la instrucción que Dios dio para que celebraran la Pascua, que marcó la liberación de la esclavitud para el pueblo de Israel, allí en esas instrucciones de la Pascua, realmente Dios reveló todo el plan para nuestra vida. Créame que hay cosas poderosas en la Biblia. Y parte de ello era que, ¿se recuerdan que tenían que tomar un cordero por familia? Y si la familia era pequeña, era 2. Pues hay un principio espiritual ahí, el hecho de que el cordero hay que comerlo completo, lo tenían que comer todo. Y lo que no alcanzaran a comer del cordero, lo tenían que quemar porque ya no lo podían dejar para el otro día. Eso quiere decir que lo que no comamos del cordero en este tiempo acá, pues créanme que ya no lo vamos a poder comer igual en la eternidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Pues que acá tenemos que comer el cordero inmolado, al Cristo crucificado, para que se forme en nosotros la humildad de Cristo. Ya vendrá el tiempo en que comeremos, por decirlo así, del cordero resucitado, del Cristo resucitado. Pero eso es lo que viene después. Entonces, creo que para que nosotros podamos asimilar todo lo que Cristo Jesús es, porque de eso se trata, que su naturaleza venga a sustituir esta naturaleza pecaminosa que tenemos, su naturaleza santa. Y Jesús dio una declaración en Juan capítulo 6, versículos, ahorita le digo qué versículos vamos a leer. 51, ¿sí? Versículo 51. Versículo 51, Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Pero habla de tener la vida eterna, vida divina para siempre, ¿verdad? Porque el diablo también va a vivir para siempre, le cuento, ¿verdad? No está hablando de tiempo existencial. Y el pan que yo daré es mi carne, dice, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora bien, quiero que tomen en cuenta un detalle que vamos a leer en los otros versículos. Jesús siempre habla de comer, diga conmigo comer, ¿sí? Habla de comer su carne. Y sabemos que su carne es su palabra. Lo sabemos, ¿verdad? Su carne es lo que le habla a él como carne es su palabra, pero él siempre habla de comer. En el versículo 52 dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? O sea, a ellos no les cabía eso. ¿Por qué? Porque no tenían sabiduría espiritual. A ellos todo lo veían solo con razonamiento humano, intelecto humano, no podían comprender, no podían saber a qué se estaba refiriendo Jesús. El problema es que eso le pasa a muchos todavía en este tiempo, o sea, no ha cambiado la cosa. Entonces ellos contendían, o sea, no estaban contentos, estaban peleando. Usted no sabe qué es eso, ¿verdad? Sí, no estaban, este está loco, pero ¿qué nos está diciendo? ¿De dónde se sacó eso? ¿Qué se fumó hoy? Y el versículo 53, Jesús les dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. La verdad, qué poderoso. Si no comen, vuelve a decir, si no comen la carne del Hijo del Hombre, y estaba hablando de él, y no beben su sangre, no van a tener vida. Esa vida que Dios quiere darnos, esa vida que Dios quiere que tengamos, su vida divina, su carácter divino. Y luego en el versículo 54 vuelve a decir: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene ¿qué cosa? Vida eterna. Vean la condicionante. Aquí no está hablando de ser salvos, porque para usted ser salvo no tuvo que comer la palabra. Usted solo creyó en que Jesús murió por usted, por sus pecados, y que resucitó, porque eso es lo que nos justifica, el creer que Jesús resucitó. Creer que Jesús murió. Muchos que no son cristianos creen que Jesús existió, que fue un gran profeta y que murió. Así lo dicen los musulmanes y todos ellos.
Pero lo que nos justifica es creer que Él murió. Sí murió, pero murió por mis pecados. Y Dios aceptó esa ofrenda. Dios dio testimonio de la aprobación de esa ofrenda perfecta, resucitándole, levantándolo de entre los muertos. Y al creer en ello es que somos justificados por la fe que el mismo Padre, nuestro mismo Padre eterno nos ha dado. No es una fe nuestra, es algo sobrenatural. ¿De acuerdo? No es una fe humana, hay varios tipos de fe. Es una fe que nos hace creer en lo que no vemos, en lo invisible. Entonces, pero vea acá lo poderoso de Jesús. Dice, si ustedes quieren tener vida eterna, o sea, ya son salvos, pero ustedes quieren tener la naturaleza divina, el carácter divino, el carácter de Cristo en ustedes, esa vida divina, esa vida zoe divina, eternamente, para siempre, tienen que comer y beber mi carne y beber mi sangre. O sea, hay que entender esto, porque no es lo mismo leer la Biblia a comer la palabra de Dios. No se experimentan cambios como cristianos porque la mayoría, andaribasaya, solo leen la Biblia si bien les va. Porque cada vez el cristiano lee menos su Biblia. Y no digo que sea pecado que usted lea su Biblia en el celular. El problema es que cuando ya no usa usted esto, usted en su celular no lee la Biblia todos los días. Ni siquiera la lee. Abre su celular solo cuando viene en la Biblia, cuando viene a la iglesia, la mayoría. Dejar esto sí trae problemas. Yo le decía a unos pastores, mire, creo que el problema lo hemos cometido nosotros en estar poniendo los versículos en pantalla, porque ya no traen su Biblia. Oh, qué silencio, por Dios. Sí, ya no traen su Biblia. Entonces se va perdiendo el interés por conocer al Señor a través de su palabra y menos comer la palabra. Jesús es claro, quieren tener vida eterna, quieren tener el carácter de Cristo formado en ustedes. Él dice, tienes que comer mi carne, tienes que beber mi sangre. Y comer la palabra no es lo mismo que leer. Comer la palabra significa el hecho de que usted, ¿sí?, agarra la palabra, no lo hace a la carrera. Usted sabe que aún en lo natural comer a la carrera no es bueno, hace daño. Y lo mismo es con la palabra. Usted no puede decir que está prosperando en Dios y que la palabra está prosperando en usted si usted solo la lee a la carrera, solo para callar la conciencia, aunque sea un capítulo voy a leer hoy. No funciona así. No es lo que Jesús nos dice, no es la forma correcta. Para comer la palabra, usted tiene que orar, pedirle al Señor que le dé entendimiento, que encienda su palabra para usted, que su palabra se haga vida en usted. Y luego usted va a leer primero conforme el Espíritu Santo le dice, luego va a meditar. Usted se va a quedar ahí analizando, preguntándole a Dios. Si usted no entiende, le dice, Señor, ¿esto qué quiere decir? No entiendo, dame oídos para oírte. Espíritu Santo, enséñame. Por favor, toca con tu fuego esta palabra para que sea luz a mi espíritu. Y usted analiza, usted medita. Comer la palabra, mire, es masticarla, es rumiarla, es meditarla. Jesús podría haber dicho, o la traducción podría decir, el que digamos, ya no hablando de carne, sino que el que no medita mi palabra, puede haber dicho Jesús, y no bebe mi sangre, no echa mano de mi sangre, no va a poder tener la naturaleza divina eternamente. Mire, aún el hecho de nosotros cuando comemos en lo natural, ¿qué pasa si usted solo agarra la comida y se la traga y no la mastica? ¿Verdad que le va a hacer mal? No le va a ser de mucho provecho. Lo mismo es con la palabra. Él dijo, tienen que comerla. Eso implica meditarla, masticarla.
para poderle sacar todo el nutriente. Es asimilar la verdad, es asimilar a Cristo en nuestro espíritu a través de estar meditando, no a la carrera, sino pensando, hablando con Dios. Así es como que hay que estudiar la Biblia. Y luego, después de estudiar, después de meditar, usted tiene que orar. Mire, nunca ore sin su Biblia, y nunca estudie su Biblia y medite la Biblia sin orar. Tiene que combinar las dos cosas. Mire, mi estudio bíblico, mi meditación de la palabra tiene que terminar en oración. La Biblia, la palabra de Dios me tiene que llevar a orar, porque tengo que agarrar eso que estoy estudiando, que estoy asimilando, y empezar a orar, ya sea en arrepentimiento porque me confrontó y me doy cuenta que estoy haciendo lo contrario de lo que Dios me dice. Entonces arrepentirme y pedirle que me transforme, que eso que estoy entendiendo se haga vida en mí, que no quede solo en mi mente, que no sea solo teoría, sino que se vuelva parte de mí. Eso es comer la palabra. Eso es asimilar a Cristo, asimilar su carácter, su naturaleza. Eso es lo que me va a nutrir, no leer la Biblia. ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia? ¿Y cuánto entendemos? ¿Cuánto se nos queda? ¿Cuánto de eso vivimos? Ahora, ¿por qué no experimento un cambio? Porque está la costumbre de solo leer la Biblia. Eso es como tragarse la comida sin masticarla. Jesús fue claro: si no comen, si no meditan, si no analizan, si no escudriñan, es preferible que solo agarres y te quedes en 2 o 3 versículos, pero cómelos. Al leer 2 o 3 capítulos y hacerlo solo superficialmente, no te va a llevar lejos. Solo vas a tener teoría, pero no vas a tener experiencia, no vas a tener entendimiento. Es por eso que tienes que hacerlo despacio, tienes que apartar un tiempo. Vas a comer la palabra despacio, mejor si nadie te interrumpe. Y cuando digo que nadie te interrumpa, incluye tu celular. O sea, mire, tenemos que cambiar nuestra actitud para con Dios, nuestra actitud para con la comida que Él nos sirve, nuestra actitud para con su palabra, nuestra actitud para el alimento espiritual que Él nos da la oportunidad de obtener todos los días. 24/7 está disponible el alimento espiritual para nosotros, ¿o no? Si es que queremos tener parte con Jesús en el sentido de ser hechos uno con Él. Creo que ¿cuál versículo fue el que leímos? El 54, leámoslo otra vez. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, ¿por qué mete Jesús esto de la resurrección acá? Porque hay diferentes niveles de resurrección. Todos hablan de la resurrección, sí, pero no se han puesto a pensar de que hay niveles de resurrección. De hecho, no voy a ir allí, pero se lo menciono. Ya usted si lo va a escudriñar a su casa. En Hebreos habla de los que esperaban, o sea, sacrificaron un montón de cosas porque querían una mejor resurrección. O sea, hay resurrección, hay niveles de resurrección y hay una mejor resurrección. ¿A qué se refiere esto? A que cómo te vas a levantar el día que Él te levante entre los muertos en la resurrección. ¿Con qué gloria te vas a levantar? ¿Con qué nivel de gloria te vas a levantar? ¿Qué nivel de gloria va a ser tu vestidura? ¿Qué nivel de gloria va a tener el nuevo cuerpo que Él te va a dar? El cuerpo resucitado que Él te va a dar. Es por eso que hay niveles de resurrección. Pero eso es algo de lo que no mucho se habla, porque la prosperidad material ha opacado eso. Y estas son las riquezas verdaderas. Estamos, entonces, acá es por eso que Jesús habla acá, dice en el 54, dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Y por los principios entendemos que está diciendo Él: si tú comes mi carne, te comes la palabra, no solo la lees, sino de verdad comes la palabra y bebes mi sangre, dice Jesús, vas a tener naturaleza divina, vas a tener el carácter divino, y yo te voy a resucitar, yo lo voy a resucitar. Para Él, mire, ese es el deseo de Él. Sus ojos están puestos, los ojos del Padre están puestos en aquellos que van a resucitar con toda la gloria de la palabra,
que asimilaron acá. Amén. Es por eso, porque mire, Él va a resucitar incluso a impíos después del milenio. ¿Por qué habla aquí de resurrección? Porque la resurrección que glorifica al Padre, que le da gloria al Padre, es la resurrección de los que dan acá mucho fruto. Jesús claramente lo dijo. Poneme, después regresamos aquí, Juan, los que dan mucho fruto, Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven ¿cuánto? Mucho fruto. Y dice Jesús, sean así. No que no hayan más discípulos, pero sean así mis discípulos, que me honran, de los que yo me glorifico, dice Jesús. Hay niveles de discípulos también. Eso es lo que hay que entender, que en Dios hay niveles. Diga conmigo, en Dios hay niveles. Hay niveles hacia arriba en Él, como también hay niveles hacia abajo. Usted sabe que en el infierno no todos están en el mismo tormento. Hay niveles de tormento, porque Dios es justo y Él paga a cada uno según sus obras, sea para bien o sea para mal. Porque Dios es justo. Dios no le va a dar el mismo dolor a alguien que de verdad rechazó al Señor de una manera de que otro que se ha ido por otros motivos. No les va a dar el mismo tormento, el mismo castigo, porque Dios es justo. Le da a cada quien de acuerdo a sus obras, para bien o para mal, tanto para arriba, ¿sí?, para bien, como hacia abajo, para mal. Estamos. Entonces acá dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. O sea, dar fruto no al 30, no al 60, sino por lo menos al 100 por 1, porque también podemos dar más fruto de acuerdo a la palabra. Pero en esto es glorificado el Padre, en esto está puesto el corazón del Padre. ¿En quiénes se va a sentir glorificado? ¿En quiénes Él va a ser grandemente honrado por la eternidad? El Padre. Es por eso que Jesús dice, si comes mi carne, aprovechas a comerme completamente en tu estancia en la tierra, y bebes mi sangre, vas a tener mi naturaleza divina, y yo voy a estoy en la expectativa de resucitarte, porque cuando resucites, el Padre va a ser glorificado con el nivel de gloria, el nivel de fruto con el que te vas a levantar. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Eso es para no quedarse inactivo. Eso es para no estar pasivos como cristianos en la iglesia, en lo que sea. Tenemos un desafío: dar mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Porque no importa cuánto vamos subiendo, entre más subimos, más riesgos hay. Y si no, pregúntenle a Lucifer, que él era perfecto. Ahora es espanto. Muy bien, entonces, ¿qué más dice Jesús acá? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en el 55 dice, porque mi carne, aquí póngale usted palabra, porque mi carne o mi palabra es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. ¿Y qué dice? Y yo en él. ¿Sabe qué está diciendo? El que come mi carne, el que se come la palabra. Repito, no solo el que la lee. No es suficiente con leer. Por favor, no es suficiente con leer. Tienes que meditar. Porque comer es meditar, es rumiar. Porque ustedes saben que los animales que rumian, por ejemplo las vacas, ¿cuántos estómagos tiene la vaca? ¿No te acuerdas? La vaca agarra el pasto. Usted siempre ve a los animales, a los rumiantes, a las vacas, siempre están como comiendo y masticando y se le quedan viendo a usted, pero están masticando, no dejan de masticar, siguen viendo a ver quién pasó allá y siguen masticando. ¿No los ha visto? ¿Sabe qué hacen? Tragan, regresan y siguen masticando. Le sacan hasta el último nutriente a ese pasto. Eso se llama rumiar. Y meditar, cuando Dios le dijo a Josué, medita en mi palabra día y noche, le está diciendo, rumia, mastica, come mi palabra, sácale todo el jugo, extrae todo lo de Jesús, asimila todo lo de Cristo Jesús, porque Él es la palabra viva. Y orar. Mira, si tú comes la palabra, vas a terminar orando cada vez que lo hagas. Y vas a, por supuesto, seguir pensando en la palabra. Y después de unos meses de hacer eso,
de comer la palabra, escúchame lo que te voy a decir, después de unos meses de estar con esa disciplina, honrando a Dios, comiendo la palabra, meditando la palabra, créeme que aún dormido, tu espíritu va a seguir en eso. Y allí es donde uno recibe mucha revelación, dormido. Porque el espíritu, ya todo mi cuerpo está dormido, está en descanso, mi alma está no desconectada, pero sí está en modo, ni siquiera en modo avión, sino en modo gelatina, así relajado. Pero entonces mi espíritu sigue masticando la palabra y uno recibe revelación. Sueñas con las cosas de la palabra, porque estás saturándote de la palabra. Y Jesús dice, mira, si haces eso, vas a permanecer en mí y yo en ti. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ser uno. Vamos a ser una mente, vamos a ser un corazón, vamos a ser un espíritu, vamos a estar en una misma fe. A eso se refiere. No está hablando de ser salvos, estamos hablando de ser hechos uno con Él. Ahora bien, la oportunidad, les dije al principio, es aquí en esta tierra. Porque cuando Dios dio instrucciones para comer el cordero en la Pascua, acompáñeme a Éxodo capítulo 12. Aquí hay instrucciones de cómo tenían que hacer con el cordero, que todo es una figura de Cristo. Todo es aquí usted ve a Cristo acá. Y hay muchos detalles que pensé que eso era lo que iba a dar hoy desde el primer servicio, pero otro día vamos a explicar cada una de estas cosas, el detalle de cada de estas cosas. Solo me voy a enfocar ahorita en uno de esos detalles, del versículo 6, porque eso nos da revelación. Usted lo ha visto en las películas cuando apresan a Jesús. ¿Cuántos días estuvo Jesús y después fue inmolado, la Pascua? Mire, se cumplió todo lo que está aquí. Y dice, por ejemplo, en Éxodo 12:6, y dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. O sea, agarraban el cordero el día 10, lo tenían que cuidar 4 días, que no le pasara nada, que no se fuera a dañar, porque tenía que ser un cordero sin defecto. Sí. Y dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Diga conmigo, entre las 2 tardes. Ahí hay un misterio tremendo. Solo le quiero decir que Jesús fue crucificado entre las 2 tardes. Cuando los judíos todos estaban inmolando el cordero de la expiación, Jesús estaba siendo crucificado. Ellos no pudieron ver al cordero perfecto, al cordero de Dios. Siguieron enfocados en su cordero del antiguo pacto. Y luego en el versículo 7 da instrucciones y dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en las que lo han de comer, o sea, donde van a estar. Y dice, y aquella noche, ya conmigo noche. Todo esto nos devela nuestra vida. Y aquella noche, dice, comerán la carne asada al fuego. O sea que el cordero lo tenían que comer de noche. Esa es la instrucción. Lo tenían que comer de noche. Y la carne la tenían que asar al fuego. No son detalles culinarios. Aquí hay toda una revelación para nosotros. Dice, y la comerán asada al fuego. Y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. ¿Quieren entender esto? Vénganse a los otros servicios. Y dice, en el 9 ratifica, ninguna cosa comerán de él, del cordero, cruda. Nada del cordero lo van a comer crudo, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza, con sus pies y sus entrañas. Todo esto nos da una revelación de cómo comer la palabra, cómo comer al cordero. Usted quiere tener vida eterna, usted quiere tener la naturaleza divina, usted tiene que aprender a comer la palabra con todas estas instrucciones. Se lo cuento. Por no seguir estas instrucciones es que aunque leen la Biblia no pasa mayor cosa. Aunque al leer la Biblia y puedo sacar unos versículos y puedo venir a predicar, sí, pero una cosa es que yo predique y otra cosa es que yo esté siendo transformado. No puedo comer la carne cruda. Tú no te puedes comer la palabra cruda. Tiene que ser asada al fuego. Tiene que pasar por el fuego para que la palabra la pueda asimilar y la pueda digerir mi espíritu. Tiene que estar tocada con el fuego del Espíritu Santo. Es por eso que, por favor, cuando vas a meditar la palabra, estudiar tu Biblia, ora
ora, asegúrate de estar lleno del Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu Santo que va a venir a tocar la palabra, va a encender la palabra para ti, se te va a hacer vida la palabra, la carne asada al fuego, la palabra tocada en el proceso del Espíritu Santo. Esa palabra va a ser asimilada por tu espíritu, por tu alma. No va a ser solo teoría, va a ser palabra viva para ti. Y además el Espíritu Santo va a seguir trabajando esa palabra. ¿Cómo? Llevándote a las pruebas. Porque el fuego de las pruebas es lo que va a venir a hacer que la carne sea más asimilable para mi espíritu, porque ahí se va a evidenciar realmente qué voy a hacer con esa palabra que ya Él ha estado avivando en mi corazón. Te va a ser más fácil pasar las pruebas. Las pruebas te van a servir para que la palabra se escriba en tu mente, se escriban en tu corazón, queden selladas con fuego en tu corazón la palabra de Dios, porque has orado cuando la estás estudiando, estás en el fuego del Espíritu Santo estudiándola. Mas cuando estás en la prueba, ¿sí?, es cuando el Espíritu Santo va a empezar a escribir esa palabra, porque la vas a poner por obra, vas a reaccionar en la prueba, vas a actuar conforme a la palabra que ya está en tu corazón, no conforme a tus sentimientos, no conforme a tus emociones, no conforme a tus pensamientos, sino conforme a la palabra que ya está asimilada, ya la has rumiado, ya tu espíritu la ha ido asimilando. Solo falta que sea sellada, marcada con fuego. Y para eso sirven las pruebas. Es por eso que hay que comerla también con hierbas amargas. Pero dice de noche. Y aquí da una indicación bien tremenda. Sigamos ahí, por lo menos así de manera general estoy diciendo esto. Versículo 9: ninguna cosa comerás de él cruda, ni cocida en agua. ¿Por qué no cocida en agua? Porque todo lo que se cose en agua se diluye, pierde su esencia, se pierden nutrientes. No puedes diluir la palabra. No puedes llegar con tu intelecto humano, con tus razonamientos humanos, a querer asimilar la esencia de la palabra, el espíritu y la vida de la palabra. No va a funcionar, lo vas a torcer, lo vas a cuestionar. ¿Por qué creen que muchos cuestionan el bautismo en Espíritu Santo y fuego? Porque la palabra la quieren comer diluida en agua. Y ahí es donde sale la palabra adulterada, la leche adulterada. ¿Qué es la leche adulterada? Le echan agua. ¿O no? Le echan agua. Parece leche, pero no es leche. Es como la que compras en el súper. Y no va a mencionar marcas, pero la mayoría no es leche. Es leche sintética. ¿No lo sabías? Si quieres saber qué es leche pura, ve a Asunción Mitafutiapa. Y aún hay que tener cuidado, porque ahora ahí también la adulteran. Pero dice ni cocida en agua, y vuelve a repetir, sino asada al fuego. Y tienes que comer su soberanía, sus obras, sus caminos y sus entrañas, su amor incondicional y su misericordia. Todo eso hay una revelación ahí. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Bueno, dice en el versículo 10, mira la indicación que hay: ninguna cosa dejarás de él, o sea, del cordero, hasta la mañana. O sea, diga conmigo, no tengo que dejarlo hasta la mañana. Y si estamos hablando que nuestra estancia en esta tierra es la noche, no pienses que ya cuando me muera y me vaya al cielo, allá voy a ir a aprender. El cordero, el Cristo crucificado, solo se puede comer en la noche en esta tierra. Cuando llegue el día, ¿vamos a seguir comiendo del cordero? Sí, vamos a seguir comiendo del cordero. Sí, vamos a seguir comiendo de Jesús, pero ya no como el Cristo crucificado, sino como el Cristo resucitado. Y aunque vas a aprender cosas del Cristo crucificado, pero escucha lo que te voy a decir: por la eternidad ya solo va a ser teoría. No vas a tener la dicha de haber tenido la experiencia que en esta noche espiritual
que es nuestra estancia en esta tierra. La noche que nos habla de dificultades, que nos habla de adversidades, que nos habla de pruebas, que nos habla de tribulaciones en nuestra vida. Tener la experiencia de comer del Cordero en medio de las situaciones difíciles, en medio de todas situaciones de dolor que podamos experimentar. Esa dicha ya no la vas a tener después. Es acá en esta tierra donde puedes comer del Cordero, del Cristo crucificado. Es por eso que el apóstol Pablo, y miren, muy poco le entienden lo que le estaba diciendo. Dice, miren, yo no pretendo saber ni quiero saber otra cosa en esta tierra más que de Cristo y este crucificado. ¿Por qué? Él entendía, si no entendía Pablo, que acá es nuestra oportunidad de comer del Cristo crucificado. ¿Y qué beneficio me trae eso? Es la oportunidad de asimilar su humildad, su mansedumbre, acá en este tiempo. Es por eso que si yo quiero ser parte con Jesús, permanecer en Él, tener su naturaleza divina, no permitas que nada de lo que te pase o de lo que te suceda, no permitas que nada te impida comer de la palabra del Cordero ahora, en este tiempo, en tu estancia en esta tierra. Es más, Santiago dice, siéntanse con sumo gozo en las pruebas. ¿Por qué? Es mi oportunidad que en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier dolor, en medio de cualquier circunstancia difícil, en medio de cualquier adversidad, es una honra para el Cordero, es una honra para el Padre que tú te sientes a comer del Cordero, a asimilar su palabra en este tiempo, porque de una vez va a ir quedando sellada con fuego en tu espíritu, en tu corazón. Nuestra carne y el diablo es lo que te dicen cuando estás en dificultades. Ahorita no quiero saber nada de la palabra, ahorita no quiero saber nada de orar. No, si es la oportunidad dorada que te están dando para sentarte a la mesa en medio del valle de sombra de muerte. Él te adereza mesa, Él te pone lo mejor del Cordero, Él te pone los panes de la proposición, el Cordero, Cristo Jesús, el pan de vida. Allí en medio de esas valle de sombra de muerte, parece muerte, pero solo es sombra. Allí es donde sirven, el Padre sirve el pan más condimentado, más sabroso, la carne más nutritiva para ti, para que eso la asimile tu espíritu y tú permanezcas con Jesús eternamente. ¿Le hace sentido esto? Allí es donde el Padre es honrado, cuando ve que sus hijos, no importa que se haya venido todo el infierno junto encima, pero Señor, mi deleite está en ti. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero deleitarme en Él cuando estoy en medio de tribulación, en medio de adversidad, en medio quizás de escasez, en medio de cualquier situación dura, difícil o dolorosa, sentarme a la mesa, eso es una honra para Dios. Y Dios honra a los que lo honran. ¿Por qué? Porque tengo convicción, tengo premura. Sé que la noche no va a durar todo el tiempo. Tengo que comer todo el Cordero. Porque lo que no coma, aquí viene el asunto, cómo funciona el fuego, eso tienes que quemarlo. Ya no hay oportunidad, se te terminó la oportunidad, se terminó el tiempo. Aquí es donde podías comer del Cristo crucificado. Y cuánto asimilemos del Cristo crucificado es lo que va a definir el grado de gloria que nos va a dar el Cristo resucitado. Eso es poderoso. ¿Por qué Jesús fue glorificado hasta lo sumo? ¿Usted sabe que Jesús fue glorificado hasta lo sumo? Porque acá, en su noche en esta tierra, se humilló hasta lo sumo. Si aquí nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, ¿y cómo me humillo bajo su poderosa mano? Cuando en medio de cualquier situación yo le sigo adorando, yo le sigo dando gloria, yo le sigo dando gracias y sigo comiendo de su palabra. Y si usted quiere de verdad agarrar esta disciplina, sí, una vez le di el consejo a un hermano y le dije, porque él me dice, ¿qué hago para yo poder agarrar ese hábito, esa disciplina de la palabra? Sencillo, le dije.
proponete que si no comes la palabra, tampoco comas en lo natural. Y después de unos 3 días de no comer lo natural, entonces me vas a contar. Porque le damos prioridad a la comida natural, cuando la prioridad tiene que ser a la comida espiritual. Pero vea cómo tenemos todo al revés. Tenemos un desorden espiritual. Un desorden espiritual. Le damos prioridad a lo que no le tenemos que dar prioridad. No que no sea importante, pero las prioridades tienen que ser buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo lo busco? Comiendo de la palabra, bebiendo de la sangre de Cristo en arrepentimiento, clamando su sangre, apropiándome de más perdón y de más redención, porque su sangre nos perdona y nos redime. Colosenses 1:14, por favor, y con esto concluyo. Hablando de la sangre, dice: en quien tenemos, ¿qué dice? Redención por su sangre, el perdón de pecados. Vea lo que la sangre de Cristo hace en nosotros. Recibimos perdón, recibimos limpieza, pero recibimos redención. ¿Qué es redención? Cada vez más de mí. Él ya me compró completamente, pero otra cosa es que yo se lo entregue. Entonces cada vez Cristo Jesús toma más posesión de mí. El Padre toma más de mí, más de mí, más de mí, por el poder de su sangre. Entonces beber de su sangre es eso, apropiarme de la redención, de limpieza y comer de su palabra. No leas tu Biblia, medítala, estúdiala. ¿Me están escuchando? Nunca ores sin tu Biblia. La oración te tiene que llevar a la Biblia y la Biblia te tiene que llevar a la oración. Lo que tú asimiles, lo que tú estudias hoy, lo que tú meditas hoy, tiene que llevarte a orar por lo que has entendido, a orar por lo que el Señor te habló a través de su palabra. Pero no puedes solo decir: ya estudié mi Biblia, dejándola ahí e irte a hacer tus cosas. Si no oras, si esto te tiene que llevar a la oración. Pero ¿qué hago para que me lleve a la oración? Es el fuego del Espíritu, comiendo la palabra, la carne asada al fuego. Y aunque ya les va a empezar a dar hambre, pero esa es la manera correcta. Diga conmigo: la manera correcta. Ese es el consejo. Jesús dijo: tienes que comer. Y en Éxodo encontramos cómo tengo que comer. ¿Estamos? ¿Cómo tengo que comer? Y cuando ya te empiezas a llenar y te empieza a gustar la carne de la palabra, ya no vas a querer carne cocida en agua. No vas a querer lechita adulterada. Es más, ya vas a tener más discernimiento, porque cada vez vas a tener más la mente de Cristo, más los ojos de Cristo Jesús. Y tú vas a decir: eso está adulterado, eso no lo quiero, eso no lo quiero. Vas a empezar a filtrar. Si tú estás consciente que solo has leído y tu costumbre solo es leer la Biblia, si es que bien te va, creo que es el momento de ponernos a cuentas con el Señor. Quiere decir que la palabra no es tan importante para nosotros. Quiere decir que su carne no es tan importante. Entonces no pensemos que vamos a estar en la Nueva Jerusalén como esposa del Cordero si no hemos comido de su carne y no hemos bebido de su sangre. Pero gracias a Dios, Dios cambia los tiempos, da nuevas oportunidades y restaura lo que pasó. Nunca es tarde para empezar a aprovechar la noche para comer todo el Cordero. ¿Cuál debe ser tu meta y mi meta? Comer todo el Cordero. Señor, yo no quiero que sobre nada para mañana. Yo quiero comerme el Cordero completo acá. Y si me como completo el Cordero, la naturaleza del Cordero va a haber sustituido totalmente mi naturaleza pecaminosa. De eso se trata. De eso se trata. ¿Quieren comer todo el Cordero? Si usted tiene el deseo, y de verdad tiene el deseo, no se preocupe. Yo no me preocupo así: ya solo me quedan 2 años por el promedio de vida que me dice aquel. No. ¿Sabe qué convicción tengo? Y porque se lo pido constantemente a Dios. Si mi deseo es esto, si mi deseo es Él, y mi deleite está en su palabra y en servirle, estoy persuadido que Él me concede no irme, que no me vaya de esta tierra
sin ser de los bienaventurados de limpio corazón. Y aunque usted me mire todos los defectos del mundo, pero yo estoy persuadido que Él va a completar la buena obra que empezó en mí. Y que la buena obra que empezó en mí la va a perfeccionar. ¿Cómo? No lo sé. Y a veces me da miedo, me da temor, le soy honesto, porque a veces le digo, Señor, haz lo que sea necesario cuando se lo digo. Pero Señor, del lado de la misericordia, sí, Señor, con suavecito. No me vas a meter a un horno de 7 veces calentado, pero si es necesario, Señor. Pero mejor si no, Señor. Ahí ya empiezo a negociar ahí. Y no se ría de mí, porque usted también. ¿Sí? Porque se lo digo conmigo, Señor, lo que sea necesario, esfuérzame o fuérzame si es necesario, pero concédeme que yo no me vaya de esta tierra sin haber comido todo el cordero, sin tener tu naturaleza divina. ¿Y saben qué? A Dios le encantan esas peticiones. Y el Padre no tiene problema en decir, caliéntenle 7 veces el horno. De todas maneras, Él tiene el control. Estamos en las manos de Él, y de sus manos nada ni nadie nos va a arrebatar. Es que me voy a morir. No, se va a morir tu carne, se va a morir el ego, se va a morir el orgullo, se va a morir la vanidad, pero tu espíritu va a estar totalmente conectado. Amén. Amén. Pónganse de pie antes que se asuste más. Vamos a honrar. No leas tu Biblia, come la palabra. Es lo que nos dice Jesús. Bebe su sangre. No solo dígale, Señor, perdóname, perdóname. No, búscalo para que te lave más y te limpie más. Lávame más y más. David lo entendió. Lávame más y más. Forma en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu dentro de mí, que mi espíritu sea renovado. Yo quiero tener un espíritu limpio, un espíritu íntegro, un espíritu recto, manso, humilde, afable, apacible como tú, Jesús. Esa es la naturaleza del Cordero. Y Él te va a decir con mucho gusto, pero come de mi carne, bebe de mi sangre. Así funciona. Padre bendito, te agradecemos por hablarnos. Gracias, Señor, porque nos sigues dando la oportunidad de no quedarnos como estamos. Padre, gracias por esta oportunidad. Gracias porque aún nos tienes en esta tierra, dándonos la oportunidad de poder asimilar todo lo que podamos del Cordero, Padre. Gracias porque hoy vamos con el entendimiento, Padre, que nuestro desafío es comer todo el cordero en nuestra estancia en esta tierra. Todo el cordero, con el fuego del Espíritu Santo. Avivada tu palabra en nosotros, sellada en nuestra mente, en nuestro corazón. Padre, gracias porque es la oportunidad que nos estás dando. Ayúdanos a ver, Padre, cada día que nos das de estancia en esta tierra, verlo, valorarlo como la oportunidad que nos estás dando de comer todo el cordero. Ayúdanos a ser sabios, Señor, como está escrito, que vivamos sabiamente, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es de noche, la maldad va en aumento. Ayúdanos, Padre, a estar bajo la cobertura de la sangre de Cristo Jesús, alimentándonos, comiendo del Cordero todos los días. Todos los días. Que esa sea nuestra prioridad, Señor. Ayúdanos a ser sabios, a elegir, a poner en orden nuestras prioridades. El desorden nos ha traído problemas, Señor, pero gracias porque hoy tenemos oportunidad. Y como está escrito, mientras se diga hoy, dice la palabra, no endurezcas tu corazón. Hagamos la elección hoy de darle la prioridad al Señor, de darle prioridad a Jesús en nuestra vida, de comer su palabra, beber de su sangre como prioridad cada día, que de aquí en adelante no quede un solo día sin que coma de su palabra y sin que beba de su sangre. Padre, gracias te doy. Gracias, Jesús, porque tú has prometido que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia,
todo lo que necesitemos en nuestra peregrinación en esta tierra. Tú suplirás, Padre, nuestras necesidades físicas y también espirituales, emocionales. Gracias, Padre eterno, porque tu palabra es verdad. Yo lo creo, Padre. Creo que no me faltará, porque tú suples, porque tú eres un buen Padre que conoce las necesidades de sus hijos. Ayúdanos a elegir, Padre, por buscarte primeramente a ti por encima de cualquier cosa creada. Buscarte a ti, que eres el creador, que eres nuestro dueño y que tienes todo derecho sobre nosotros. Ayúdanos a reconocer que eres nuestro dueño, Padre nuestro, y tu poder de resurrección, Padre, obre día a día en nosotros, dándole vida a todo lo tuyo en nosotros. Todo eso que está muerto de tu carácter en nosotros, Padre, recobre vida con tu poder de resurrección, con el fuego de tu Espíritu, Padre celestial. Experimentemos día a día ese poder de resurrección que está disponible para nosotros hoy 24/7, Padre celestial. Gracias, Padre. Vamos a levantar nuestras manos.